Hola, en este video lo que vamos a ver es un poco más del avance en cuanto a derivación. En este canal hemos tenido ya 3 videos sobre el tema derivada, este es el cuarto de esa serie, el último. Y es un video también de tipo práctico, es decir, no es un video que tenga tratamiento teórico ni conceptual profundo ni nada por el estilo, simplemente se enseña de forma práctica cómo hacer las derivadas de ciertas funciones. Lo que vamos a ver en este caso son esta lista de derivadas. Por ejemplo, derivadas de funciones irracionales, de funciones inversas, de funciones trigonométricas inversas, como una aplicación del caso anterior, derivadas de funciones hiperbólicas, vamos a ver lo que son esas funciones, y derivadas de funciones, como ejemplo, ¿sí? Algo más compleja. Es decir, vamos a tratar de juntar lo visto en los videos anteriores en algunos ejemplos que tienen un poco de todo. Entonces vamos a empezar con las funciones irracionales, aquellas que tienen la forma de una raíz, es decir, raíz cúbica, raíz cuarta, raíz quinta, raíz enésima, de forma general. Entonces, recordemos que siempre que tengamos una expresión de ese tipo, como una raíz, esa raíz se puede expresar como una potencia, donde la cantidad subradical sería la base de la potencia, en este caso x, y el índice de la raíz, para escribirlo como potencia, se escribe el exponente como el inverso de ese índice. Es decir, si acá fuera raíz cúbica, acá sería elevado al 1/3. Si acá fuera raíz quinta, acá sería elevado a la 1/5. Entonces, es lo mismo escribir la función de esta forma que de esta forma. Es importante entenderlo de esta manera para comprender por qué las derivadas de las funciones irracionales son como son. Entonces, veamos cómo se razona esto. La derivada de una función de este tipo, ya que esta función tiene la forma de una potencia, se puede deducir usando la fórmula de la derivada de la potencia que ya vimos en videos anteriores, en el primer video de todos de la serie. Lo que hacíamos era, el exponente lo pasábamos multiplicando delante de la base y le restábamos 1 a este exponente. Es decir, 1 sobre n va a pasar multiplicando y al exponente 1 sobre n le vamos a restar 1, que es lo que dice acá. En este siguiente paso lo que se muestra es dos cosas. Por un lado, el producto de algo por un inverso es lo mismo que dividir entre ese algo. Por ejemplo, si queremos multiplicar por 1/4, es lo mismo que dividir entre 4. Si quisiéramos multiplicar por 1/5, es lo mismo que dividir entre 5. Bueno, si queremos multiplicar por 1 sobre n, es lo mismo que dividir entre n. En cuanto al exponente, simplemente se hizo como un denominador. Fíjense que el 1 es lo mismo que si fuera n sobre n. Entonces nos quedaría 1 menos n sobre n. Para poder extender la barra de esta fracción, hay que multiplicar este 1 por el denominador del 1, es decir, por n, de forma que quede entonces menos n. Entonces nos queda esta expresión. Ahora bien, en esta expresión, como es una potencia, vamos a hacer un cambio. Si le cambiamos el signo al exponente, toda esta potencia pasaría dividiendo, es una propiedad de las potencias. Es decir, si cambiamos el signo del exponente, nos queda la misma potencia, pero con el signo cambiado. Es decir, ¿cómo cambiamos el signo de este exponente? Escribiendo n-1 en lugar de 1 menos n. Porque lo que estaríamos haciendo es que el 1, en lugar de ser positivo como está acá, lo escribimos negativo, y el menos n lo escribimos positivo. Simplemente intercambiando posiciones. Si yo tengo 1 menos n y lo escribo como n-1, en realidad lo que se hizo fue cambiar el signo. No se ve afectada obviamente la n, porque si hubiera cambiado el signo de ambas, en realidad no estaba cambiando nada. Porque esto es una división. Siempre que tenga una división y quiera cambiar el signo de ella, tengo que cambiar el signo solo del numerador o solo del denominador. Nunca los dos. Si hubiera hecho eso con los dos, no hubiera cambiado nada. Porque sería como multiplicar por menos 1 numerador, por menos 1 denominador, y menos 1 sobre menos 1 es 1, o sea que hubiera multiplicado por 1, lo que significa que no hubiéramos hecho nada. Así que entonces, en el paso siguiente lo que se hizo fue eso. Se cambió el signo del exponente y se pasó la potencia para abajo, acá en el denominador, dividiendo la expresión. Y obviamente se colocó un 1 en el lugar, porque no puede quedar vacío este espacio. Ahora bien, esta potencia que está escrita acá se puede escribir como una raíz usando propiedades de las raíces.
Siempre que tengamos una potencia con un exponente racional, es lo mismo que una raíz donde el índice de la misma es el denominador de esta fracción. Y en la cantidad subradical colocamos una potencia donde la base es la misma que teníamos y el exponente pasa a ser el numerador de esta fracción. Si tuviéramos, por ejemplo, x elevada a la 2 tercios, supongamos que acá en vez de n-1 fuera 2 y en lugar de n fuera un 3, x a la 2 tercios, acá nos quedaría raíz cúbica de x a la 2. Es decir, el 3, que sería este, pasaría para acá, por eso raíz cúbica, y esto si hubiera sido un 2, nos quedaría acá, por eso x al cuadrado. Es una propiedad. Entonces, la derivada de una función de tipo racional, es decir, raíz enésima de x, nos queda esta expresión que está acá. Es lo que sacamos en limpio en esta etapa. Eso con x, pero si en lugar de x tenemos una función de tipo compuesta, es decir, en lugar de x una función u, hay que multiplicar, según la regla de la cadena, por la derivada de u, o sea, por u'. En lugar de x colocamos u, pero por u'. Ahora, esto es el inverso de algo por otra cosa. Simplemente incorporamos esta otra cosa con el 1, o sea, 1 por u', y nos queda en el numerador. Escrito de otra forma, ¿sí? Una fracción por un número es multiplicar el numerador por ese número simplemente e incorporarlo a una única fracción. Entonces, de esta forma nos queda la derivada de la función compuesta irracional, que es la expresión que tenemos aquí a la derecha. Y esta es la que vamos a utilizar en los ejemplos que vamos a ilustrar, y creo sinceramente que esto ya es bastante complicadito como para tratar de entenderlo sin ejemplos. Con los ejemplos se va a clarificar muchísimo. La sacamos en limpio, la escribimos aquí, la vamos a tener a la vista y vamos a empezar a ver los ejemplos. Bien. Primer ejemplo. Tengo raíz quinta de un polinomio. Según esto, y según esto, u sería nuestro polinomio. Entonces, u' es la derivada del polinomio, 6x más 5. N es el índice, en este caso 5, por eso lo escribimos acá. La raíz sigue siendo enésima, es decir, sigue siendo quinta, lo escribimos acá. Y el polinomio se eleva ahora, pero a una unidad menos que el índice de la raíz, es decir, si la raíz era quinta, se eleva a la cuarta. Y queda escrito de esta forma. ¿Sí? U' sobre n por raíz enésima de u a la n menos 1. Veamos este segundo ejemplo. Tenemos una raíz cúbica de un polinomio también. De nuevo, es la derivada del polinomio sobre n, que es 3, por raíz enésima, o sea, cúbica, del polinomio elevado a un número menos que el índice de la raíz, es decir, al cuadrado. Fíjense que si acá es n el índice de la raíz, me queda n menos 1. Por eso acá raíz quinta, acá raíz cuarta. Acá raíz cúbica, acá al cuadrado. Es decir, se eleva una unidad menos. Veamos otro ejemplo, donde tenemos una función compuesta, pero ya no un polinomio, sino una potencia que involucra un polinomio. Entonces es una función compuesta un poquito más compleja, pero nada que no podamos hacer. Veamos. Según la fórmula de la derivada de la función irracional, tenemos u', es decir, la derivada de esto, que por ser una potencia, vamos a aplicar la regla de la potencia. Compuesta, por supuesto, ¿no? El exponente multiplicando adelante. Esta potencia tiene un exponente que baja una unidad. En lugar de ser 3, pasa a ser 2. Por ser una función compuesta, la derivada de esta base, o sea, de x al cuadrado menos 6, que nos quedan 2x. Entonces, todo lo que está en el numerador es la derivada de la potencia, el u'. Ahora simplemente colocamos todo esto debajo. N, que es 5, raíz quinta, ¿sí? La n es eso. Y le bajamos un grado, es decir, le restamos una unidad al exponente. ¿Pero qué exponente? El índice. En la fórmula tenemos n menos 1 y n acá vale 5. 5 menos 1 da 4, entonces nos queda a la cuarta. Es decir, esta base que está acá, esta cantidad subradical que está acá, elevada a la cuarta. ¿Y qué nos queda? Nos queda una potencia de potencia. Se multiplican los exponentes. 3 por 4, 12.
Por eso nos queda esta expresión. Acá lo que hicimos fue multiplicar 3 por 2x y nos quedó 6x. Entonces aquí tenemos una forma de la derivada. Ahora bien, debido a que se repite el factor x al cuadrado menos 6 en el numerador y en el denominador, vamos a ver la manera de cómo podemos reducir la expresión. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a descomponer esta potencia que está acá en un producto de dos potencias. Es decir, estas que están acá abajo. Si esto es una potencia de exponente 12, lo podemos escribir como un producto de dos potencias conservando la base original, que es x al cuadrado menos 6, pero de forma que los exponentes sumen 12. En uno ponemos 10 y en otro ponemos 2. Fíjense que 10 más 2 nos da 12. Y si tenemos un producto de potencias de igual base, se suman los exponentes, o sea que estamos siendo coherentes con el número original. Ahora bien, tenemos una raíz de un producto. Podemos separar ambos factores como raíces de cada uno por separado, que fue lo que se hizo en este paso. Se separó la raíz quinta de este factor y la raíz quinta de este otro. Ahora bien, ¿qué ventaja nos trae esto? Que una raíz se podía escribir como una potencia donde el exponente fuera una fracción. Es decir, 10 sobre 5. Fue una propiedad que le mencionamos al principio cuando dedujimos la propiedad de la derivada de una función irracional. Es decir, esta potencia y esta raíz se puede juntar todo simplemente como x al cuadrado menos 6 elevada a la 10 quintos, que es 2. 10 sobre 5 da 2. Por eso se colocó acá. Ese fue el paso que se hizo de aquí para aquí. Simplemente raíz quinta de esta expresión a la 10 es esta expresión a la 2. Es lo mismo porque es 10 sobre 5. Bien, y eso nos permite cancelar estos dos factores que son iguales en numerador y denominador. Simplemente nos queda 6x, nos queda este 5 acá y esta otra raíz quinta escrita acá. El haber elegido este 10 obviamente fue intencional sabiendo lo que uno quería que quedara al final, ¿no? Es decir, hay que ser astuto a la hora de elegir cómo escribir una potencia para descomponerla. Por supuesto que vamos a elegir que uno de los exponentes pueda ser dividido entre el índice de la raíz. Por ejemplo, si acá hubiera sido a la 8, en lugar de 12, podríamos haber puesto a la 5 y a la 3. Para que cuando separáramos acá nos quedara la quinta, y 5 sobre 5 nos queda 1 y nos queda por lo menos un número entero de exponente. ¿Sí? Pero son técnicas que se van aprendiendo de a poco a medida que uno va practicando. Entonces, de la lista que hemos puesto al principio, ya tenemos las derivadas de las funciones irracionales. Vamos a pasar ahora a lo que es la derivada de una función inversa. Pero antes vamos a recordar un poquito de qué se trata lo de la función inversa. Porque a veces se puede confundir en algunos casos en particular, que lo vamos a mencionar más tarde, en las trigonométricas. Si nosotros tenemos una función, podemos decir que y es f de x, nos puede interesar despejar x y escribir x es igual a f a la menos 1 de y. ¿Qué significa? Significa que si yo tengo sobre una variable que le aplico una función y me da un resultado, puedo querer hacerlo en el sentido contrario. Es decir, si tengo el resultado de la función, averiguar cuánto valió la variable. Es decir, en un esquema un poco simplificado, si tengo un dominio y un codominio, en lugar de conectar el dominio con el codominio, tendría que ver la manera de conectar el codominio con el dominio. Es decir, cómo volver hacia atrás. Veamos estos ejemplos. Supongamos que tenemos y igual x al cuadrado. Si despejo la x, para despejar un cuadrado, se aplica raíz cuadrada. Nos queda que x es raíz cuadrada de y. Esta sería la expresión para la función inversa de esta. Obviamente, si esta es la inversa de esta segunda es la inversa de la primera y viceversa. O sea, es recíproco el asunto. Si tengo la función raíz cuadrada de x, obviamente que x va a ser y al cuadrado. ¿Sí? Una es inversa de la otra de forma recíproca. Si tengo esta función y igual a x más 2, despejo la x, pasa el 2 restando, me queda que y menos 2. Si tengo la función logarítmica, la inversa es la exponencial, porque la logarítmica me devuelve el exponente. Y en la exponencial, el exponente es lo que vamos a tener que poner nosotros, en este caso. Entonces, si yo despejo la x de un logaritmo, la forma es aplicando una potencia donde la base es la base del logaritmo, en este caso el número e.
y el resultado del logaritmo va a ser el exponente que tengo en la potencia, por definición de logaritmo. Pero en sí, definición de derivada de función inversa, de función inversa no la vamos a tratar en este video de una manera formal porque lo vamos a ver en otros videos donde le agregamos todo el contenido teórico correspondiente, porque en realidad si hablamos de una función inversa, hay que establecer bajo qué condiciones una función tiene inversa. Ahí es importante aclarar que la función debe ser biyectiva, cosa que acá no se ha dicho todavía, y en estos casos ni siquiera tenemos planteado quién es el dominio, quién es el codominio, como para poder decir si las funciones son biyectivas o no. Así que bueno, simplemente desde un punto de vista práctico, lo que puedo decir acá es que la función inversa de otra función es cuando despejamos la variable independiente, y pasa a ser ahora dependiente. Eso como concepto básico. En otro video nos ocuparemos con detenimiento de lo que es exactamente una función inversa y todas las formalidades que tienen que ver con su aplicación. Pero aquí simplemente es eso. Si tengo que y es una expresión, despejo x. Y la función que obtengo, a esa le voy a llamar función inversa. Y lo vamos a anotar como f a la menos 1 de y. Entonces vamos a ver qué pasa con la derivada. Es lo que aparece acá abajo. La derivada de una función es la inversa de la derivada de la inversa aplicada sobre la función, sobre y. Visto así, parece rarísima la fórmula, pero con los ejemplos, ahora a continuación se va a entender cómo usarlo. Les pido paciencia, porque con los ejemplos se va a aclarar muchísimo. Vamos a anotar acá arriba lo que teníamos anotado recién, la fórmula de recién, y vamos a ver cómo aplicarla. Supongamos que tenemos la función f de x raíz cuadrada de x. Y vamos a hallar la derivada de esto, ¿sí? Nuestra función f de x es esta, usando para esa derivada esta fórmula que está acá. Fíjense, f de x también puede ser llamada y, o sea que y es raíz cuadrada de x. Ahora bien, vamos a hallar la inversa primero. La inversa de la raíz cuadrada es la potencia, ¿sí? Si yo despejo acá x me queda y al cuadrado. Lo habíamos visto hace un ratito en la transparencia anterior. Ahora bien, la derivada de la función, según esta fórmula, es 1 sobre la inversa, que es esto que está acá, y al cuadrado, derivada. O sea, derivada. Usando la y, por supuesto, que fue la variable que nos quedó. Es decir, simplemente escribimos 1 sobre la derivada de lo que nos quedó la expresión de la inversa. Lo ponemos acá. Y derivamos. Si queremos hacer la derivada de y al cuadrado es 2y. Y después sustituimos y por lo que era. Acá está, raíz cuadrada de x. Entonces la derivada de nuestra función nos queda 1 sobre 2 raíz cuadrada de x, que conocemos de videos anteriores que es efectivamente la derivada de la raíz cuadrada. Veamos otro ejemplo. Supongamos que tenemos la función exponencial. Y le vamos a llamar a la función g de x, va a ser e a la x. Despejamos x por ser una exponencial. Para despejar el exponente aplicamos logaritmo. Como la base es e, va a ser logaritmo natural o neperiano. Así que x va a ser el logaritmo de y. Esta es la inversa. Entonces, para hacer la derivada de nuestra función, usamos esta fórmula, va a quedar 1 sobre. ¿Sobre quién? Sobre la derivada de la inversa. O sea, la derivada del logaritmo de y. ¿Quién es la derivada de un logaritmo? 1 sobre y. Lo habíamos visto en el video de derivada de logaritmos. Y acá tenemos 1 sobre y. O sea, el inverso del inverso de y. El inverso del inverso es y mismo. ¿Quién es y? Acá lo tenemos, e a la x. Por tanto nos queda e a la x. Y es conocido que la derivada de la exponencial es la misma exponencial. Veamos otros ejemplos. Vamos a ver cómo se aplica para las funciones trigonométricas inversas esto. Si tenemos la función seno, la función inversa es el arcoseno. ¿Sí? Recordemos lo siguiente. Si tenemos, por ejemplo, que el seno de un ángulo es un determinado número, conociendo ese número, podemos obtener el ángulo con el arcoseno.
Por ejemplo, si sabemos que el seno de 45 es 0,71, entonces el ángulo que tiene por seno a 0,71 es 45 grados. O sea, el arcoseno de 0,71 es 45 grados. Es la función inversa, el arcoseno del seno. Entonces, vamos a ver cómo operamos aquí. Si a esta función h de x le llamamos y, nos queda que y es el arcoseno de x. Despejamos x, obviamente. Como es arcoseno, la función inversa va a ser el seno. Son las inversas. Entonces nos queda que x es el seno de y. Para hallar la derivada de nuestra función h' de x, ¿sí?, planteamos esta fórmula. Va a ser 1 sobre la derivada de ¿quién? De la inversa, o sea, del seno de y, que es lo que está acá. ¿Quién es la derivada del seno? El coseno. Lo vimos en funciones trigonométricas. Y lo que vamos a agregar acá simplemente es una identidad trigonométrica, ¿sí? En un video que vamos a subir en algún momento en este canal sobre trigonometría, vamos a ver de dónde sale esta propiedad. Pero el coseno de un ángulo siempre es la raíz cuadrada de 1 menos el seno de ese ángulo elevado al cuadrado. Es una identidad trigonométrica, una propiedad trigonométrica. Ahora bien, ¿y quién es? El arcoseno de x. Entonces en lugar de y colocamos arcoseno de x. ¿Qué pasa ahora? Bueno, se cancelan el seno con el arcoseno. Se cancela porque son operaciones inversas. Entonces nos queda simplemente la x y no perder de vista que está al cuadrado. Así que nos queda 1 sobre raíz de 1 menos x al cuadrado. Fíjense que nos queda una función que no depende ni de seno, ni de coseno, ni de tangente. O sea que la derivada de esta función trigonométrica queda una expresión que no tiene ninguna característica trigonométrica visible. Vamos a ver este ejemplo que es el arco coseno. Y es exactamente el mismo razonamiento que en el caso anterior. El arco coseno lo que hace es, como función, si conocemos el coseno de un ángulo, hallar el ángulo. Entonces, si la función y de x le llamamos y es el arco coseno, para despejar x nos va a quedar coseno de y. Esta es la inversa de esta función. Para hacer la derivada, usamos la fórmula. 1 sobre. ¿Quién? La derivada de la inversa, o sea, la derivada de esta que está acá, coseno de y, que es el opuesto al seno, ¿sí? Cuando dimos las derivadas de las funciones trigonométricas nos quedaba eso. Esto es una cuestión estética, simplemente pasar el menos para arriba porque es lo mismo, ¿sí? Tenerlo en el numerador que en el denominador, lo dejamos así, no pasa nada. Y usamos una nueva identidad trigonométrica, ¿sí?, que sale de la misma que usamos en el caso anterior. El seno de un ángulo es raíz cuadrada de 1 menos el coseno de ese ángulo al cuadrado. Entonces, esa es una fórmula de tipo trigonométrico, ¿sí?, que está en tablas, la podemos encontrar ahí, y en un video más adelante la vamos a deducir en este canal. Y vamos a sustituir acá y por lo que es arco coseno de x. Nos queda esta expresión que está acá, y vamos entonces a cancelar el coseno con el arco coseno, y nos queda en limpio el menos 1 sobre raíz de 1 menos x al cuadrado. Simplemente el menos se colocó delante de la barra por una cuestión estética, pero es lo mismo que si lo hubiéramos dejado solo acá arriba en el menos 1. Entonces nos quedó de nuevo una derivada de una función trigonométrica donde no se ve visible nada con forma trigonométrica. Veamos el caso del arco tangente. Lo mismo. El arco tangente nos hace lo siguiente. Si le damos el valor de una tangente de un ángulo, nos devuelve el ángulo. O sea, estos casos que hemos visto recién, de arco seno, arco coseno, arco tangente, es lo que normalmente hacemos con la calculadora científica cuando apretamos las teclas Shift Sin para buscar el arco seno, Shift Cos para hallar el arco coseno y Shift Tan para hallar el arco tangente. Entonces, el arco tangente es la inversa de la tangente. Por lo tanto, si nuestra función es arco tangente de x, la inversa va a ser x tangente de y. Vamos a derivarla usando de nuevo la fórmula esta, la de la función inversa. La derivada de esta función es 1 sobre la derivada de ¿quién? De la inversa, es decir, de tangente de y, que es lo que escribimos acá. La derivada de una tangente, ¿sí?, tiene dos formas.
Puede ser 1 sobre coseno al cuadrado del ángulo o 1 más tangente cuadrado del ángulo. Cualquiera de las dos nos sirve. Pero aquí voy a plantear esta segunda opción. 1 más tangente cuadrado del ángulo en cuestión. Entonces, de nuevo, y es arcotangente de x. Sustituimos la y por arcotangente de x. Y cancelamos tangente con arcotangente. Nos queda el 1 arriba en el numerador, nos queda este otro 1, una suma, y solo nos queda la x elevada al cuadrado, que es lo que está acá. Entonces, en resumen, fíjense, para la función arcoseno y arcocoseno nos quedan expresiones muy similares, simplemente difieren en el signo. Para el arcotangente nos queda simplemente una expresión sin raíz cuadrada, que también, en los tres casos, no aparece en ninguna parte sin, cos o tan. Es decir, no aparece ni seno, ni coseno, ni tangente. Simplemente expresiones de tipo irracional o racional, como en este último caso. Bien. Vimos entonces hasta el momento derivadas de las funciones irracionales, derivadas de las funciones inversas, y como ejemplos teníamos pensado las derivadas de las funciones trigonométricas inversas, que son las que acabamos de plantear. Estas últimas son muy importantes a la hora de estudiar integrales, ¿sí? Cuando se hace integración son bastante frecuentes estos casos, sobre todo el caso de la tangente, es muy común. Y vamos a pasar ahora entonces a las funciones hiperbólicas. Las funciones hiperbólicas son funciones que en su nombre tienen algo de trigonométrico, pero en las expresiones son simplemente exponenciales que se vinculan entre sí. Se llama seno hiperbólico de x a esta función que está acá. Tenemos dos exponenciales, la misma base, el número b. La primera tiene exponente positivo en x, la segunda es el opuesto, y se restan. Y el coseno hiperbólico es exactamente la misma función, pero en lugar de ser una resta es una suma. Y lo demás es idéntico. Tenemos la tangente hiperbólica, que al igual que el seno común y el coseno común, si los dividimos nos queda la tangente. Al dividir seno y coseno hiperbólicos ambos, nos queda la tangente hiperbólica. Fíjense, si planteamos la división de esta función sobre esta otra, que es lo que está acá, se cancela el 2 con el 2 y nos queda esta expresión, y a esta función se la conoce como tangente hiperbólica, que de forma sintetizada es esto. Tenemos también las funciones inversas de tipo hiperbólico, la cosecante, la secante y la cotangente. Así como en trigonometría tenemos la secante común, la cosecante y la cotangente, en las hiperbólicas pasa exactamente lo mismo. Pero acá, cuando hablo de inversas, no me refiero a el caso anterior que estamos trabajando de inversas. O sea, no es que me devuelva el valor de la x conociendo la y. Acá inversa es en el sentido de división. Ya que todas estas funciones son divisiones, la división tiene la inversa, que es si invertimos numerador con denominador, y a eso también se le llama inverso y a veces se presta confusión. Entonces, fíjense que el seno hiperbólico es esta, pero si invertimos las posiciones, nos queda esta que está acá, y esa es la cosecante hiperbólica. Lo mismo con el coseno hiperbólico, si invertimos estas posiciones, nos queda esta expresión que está acá, y es la secante hiperbólica, y con la tangente pasa exactamente lo mismo. Vamos a ver cómo se deriva el seno hiperbólico. Esta función que está acá es el seno hiperbólico. Para derivarlo aplicamos la derivada de una división, ya que esto es una división. Nos queda derivada del numerador por el denominador menos el numerador por la derivada del denominador sobre el denominador al cuadrado. Veámoslo más detenidamente. Vamos a derivar el numerador. Una exponencial queda igual, y esta exponencial, por ser compuesta, debe multiplicarse por la derivada del exponente, o sea, por menos 1. Este es el denominador, este es el numerador, y esta es la derivada del denominador, por ser una constante, nos da 0. Sobre el cuadrado del denominador, que es 4. Bien, ahora simplemente vamos a operar. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este caso? Bueno, para empezar, 0 por algo nos queda 0. Desaparece este término íntegramente. En el siguiente paso cancelamos el 2 con el 4, simplificamos, ya que está multiplicando y está dividiendo. Nos queda simplemente la mitad, ¿sí? La mitad de 2 es 1, o sea que no lo escribimos, y la mitad de 4 es 2.
Y menos 1 por este factor simplemente va a cambiar su signo. En lugar de ser menos, va a ser más. Y nos queda esta expresión que no es nada más ni nada menos que el coseno hiperbólico de x. O sea que la derivada del seno hiperbólico es el coseno hiperbólico. Recuerden que esta con suma era el coseno y la que era con resta era el seno hiperbólico. Aquí lo tenemos en limpio. Con resta el seno, con suma el coseno. Vamos a ver ahora la derivada del coseno hiperbólico. El coseno hiperbólico era la suma, dijimos. Y bueno, vamos a derivarlo usando el mismo razonamiento que en el caso anterior. Es una división, vamos a usar entonces derivada de una división. Sería derivada del numerador, la exponencial queda igual, y esta otra por ser compuesta se debe multiplicar por la derivada del exponente, la derivada de menos x es menos 1, por el denominador que es 2, menos el numerador tal y como estaba, por la derivada del denominador que por ser un 2 me queda 0, sobre el cuadrado del denominador, el cuadrado de 2 es 4. Operamos ahora, simplemente el menos 1 por esto me va a cambiar su signo, va a quedar negativo. Este término entero se va porque por 0 se nos va todo. El 2 sobre 4 se cancela. Y simplemente nos queda esto, que es el seno hiperbólico. Así que entonces, la derivada del seno hiperbólico es el coseno hiperbólico. Y la derivada del coseno hiperbólico es el seno hiperbólico. Veamos ahora qué pasa con la tangente. Es un poquito más largo el proceso aquí, porque la división es un poco más compleja. De nuevo, la tangente hiperbólica es esta expresión que está acá, y es una división. Vamos a usar entonces la derivada de la división. Derivada del numerador, que está entre paréntesis recto, por el denominador, menos el numerador, por la derivada del denominador, que está entre paréntesis recto también, sobre denominador al cuadrado. Vamos a analizar la derivada del numerador. Es una exponencial que queda igual, y otra que por ser compuesta se debe multiplicar por la derivada del exponente, que es menos 1. En el caso de la derivada del denominador, lo mismo. Nos queda la exponencial, y esto por ser compuesta, la segunda, nos queda por menos 1 porque es la derivada de menos x. Sobre el denominador al cuadrado, y quedó escrito así. Vamos a operar. Este menos 1 con este menos me transforma esto en una suma. Y este menos 1 con este más nos va a transformar la expresión esta en una resta. Fíjense que nos queda lo siguiente aquí. Un producto de dos factores que son exactamente iguales. Lo podemos escribir como una potencia al cuadrado simplemente. Dejo la base que sería cada uno de estos factores al cuadrado. Y acá lo mismo. Estos dos factores son idénticos. Lo escribimos una sola vez al cuadrado. Entonces nos queda una expresión más reducida. Ahora tenemos dos binomios que están elevados al cuadrado, entonces debemos desarrollarlos. Usamos la fórmula de cuadrado de binomio. Recuerden, cuadrado del primer término, el doble del primero por el segundo, y el cuadrado del segundo. Cuadrado de e a la x es e a la 2x, porque es e a la x al cuadrado. Entonces se multiplican los exponentes, x por 2 nos queda 2x. Por eso salió este término de acá. En el segundo caso, en el segundo término, tenemos el doble del primero por el segundo. Si multiplicamos e a la x por e a la menos x, nos queda e a la 0, porque se suman los exponentes y x menos x nos queda 0. Por ser el doble se multiplica por 2, de ahí que nos queda 2e a la 0. Y el cuadrado del segundo término, ¿sí? Se multiplican los exponentes, menos x por 2 me queda menos 2x. Hacemos exactamente lo mismo con este otro binomio, pero recordando que estamos restando. Cuadrado de e a la x era e a la 2x, pero restamos. El doble del primero por el segundo era 2e a la 0, pero estamos restando. Pero además tengo un signo negativo aquí, o sea que esto era menos 2e a la 0. Al restar nos queda más. Y el cuadrado de e a la menos x, por más que tenga un negativo aquí, al ser el cuadrado nos queda positivo, y menos x por 2 son menos 2x el exponente. Pero como además estamos restando, nos sigue quedando negativo al final. En el siguiente paso, la idea de la transparencia era tachar aquellos términos que se repiten. No lo hice, cometí ese error, pero bueno, me quedó repetido esto. Esto es exactamente lo mismo que esto. Se cancelarían el menos e a la 2x con el e a la 2x, el e a la menos 2x con el menos e a la menos 2x. Simplemente nos queda 2e a la 0 y 2e a la 0. Cada uno de ellos me da 2, porque e a la 0 vale 1. 2 por e a la 0, o sea 2 por 1, es 2. De aquí salen estos dos.
Este de aquí y este de aquí son estos dos. 2 a la 2, perdón, 2 más 2 da 4, que es lo mismo que ser 2 al cuadrado. ¿Por qué lo escribí de esta forma? Porque como el denominador tiene una potencia y es de exponente 2, si escribimos esto como una potencia también de exponente 2, podemos agrupar todo en una única potencia. Es decir, ambos están al cuadrado, lo ponemos como una división al cuadrado. Y si prestamos atención, esta expresión ya la conocíamos antes. Estaba en la lista de las funciones hiperbólicas de hoy. Acá. Es la secante hiperbólica. Fíjense, 2 sobre e a la x más e a la menos x. Esto es la secante hiperbólica y está elevada al cuadrado en este caso simplemente. Por lo tanto, es secante hiperbólica al cuadrado. Entonces, ¿qué tenemos en cuanto a resumen de las funciones hiperbólicas? La derivada del seno hiperbólico es el coseno hiperbólico. La del coseno hiperbólico es el seno hiperbólico. La de la tangente hiperbólica es el cuadrado de la secante hiperbólica. Ahora, recuerden una cosa. La secante hiperbólica es la inversa del coseno hiperbólico. Entonces, esto lo podemos escribir como 1 sobre coseno hiperbólico. Es lo mismo. Y si recordamos un poquito las derivadas de las funciones trigonométricas simples, vamos a ver una conexión bastante interesante. Vamos a ver y vamos a comparar. En la función seno, la derivada era el coseno. Acá en la seno hiperbólica, la derivada es el coseno hiperbólico. En la del coseno, la derivada era el opuesto al seno. En el coseno hiperbólico nos queda el seno hiperbólico. No es el opuesto en este caso, pero queda muy similar. En la tangente hiperbólica, fíjense con la tangente común. La derivada de la tangente es la secante al cuadrado, o la inversa del coseno al cuadrado. Y acá con la hiperbólica pasa lo mismo. La tangente hiperbólica tiene por derivada la secante al cuadrado hiperbólica, o lo que es lo mismo, la inversa del coseno hiperbólico al cuadrado. La similitud es muy grande. La única diferencia es que no aparece el signo de menos en la derivada del seno hiperbólico, pero lo demás es idéntico. Así que entonces, de lo que íbamos a ver en este video tenemos ya funciones irracionales vistas, funciones inversas vistas, derivadas de las funciones trigonométricas inversas, y acabamos de ver entonces cuáles son las funciones hiperbólicas. Lo que vamos a hacer a continuación es ver algunos ejemplos que reúnen todo lo visto en este video y en los anteriores. Funciones compuestas, un poquito complejas, pero vale la pena verlas porque de forma práctica nos resulta muy útil. Veamos este primer ejemplo. Vamos a ver 4 en total. Tenemos una función que es una división, donde en el dividendo hay una función exponencial y en el divisor una potencia. Entonces, por ser una división, la operación principal, aplicamos la derivada de la división, que sería derivada del dividendo, o sea, del numerador, es lo que está planteado acá, por el denominador tal y como está, es lo mismo, menos el numerador por la derivada del denominador sobre el denominador al cuadrado. Muchas veces utilizo el término denominador, otras veces divisor, muchas veces numerador, otras veces dividendo. Es lo mismo porque se ve la fracción como una división y a la vez puedo ver esta división como una fracción. Por eso utilizo de manera indistinta ambos términos. En realidad, si estoy trabajando con fracciones, digo numerador y denominador. Si estoy trabajando con divisiones, digo dividendo y divisor. Pero por la forma como se escribe una división, como una fracción, me resulta muchas veces más cómodo decirlo como numerador y denominador. Entonces, vamos a derivar todas las derivadas que están indicadas acá con el símbolo prima. Esto es una exponencial compuesta, porque el exponente es una función. Entonces vamos a multiplicar la exponencial por la derivada del exponente, porque esa es la derivada de la exponencial. Y en la potencia, la derivada de la potencia es el exponente multiplicando por la misma potencia a la que le vamos a quitar una unidad en el exponente. Se resta 1. Y hay que multiplicar por la derivada de la base de la potencia, porque es una función también compuesta. Hay que multiplicar por la derivada de 2x más 5. Y en el denominador lo que hicimos fue multiplicar estos exponentes, porque potencia de potencia se multiplican los exponentes y nos queda 4 simplemente. 2 por 2, 4. En el siguiente paso lo único que hicimos fue
derivar lo que estaba indicado en el paso anterior. La derivada de 3x menos 6 es 3, la derivada de 2x más 5 es 2, y lo demás quedó incambiado. En el siguiente paso vamos a operar. ¿Pero qué cosa? Simplificar para empezar. Fíjense, tengo este factor que se repite 4 veces en el denominador y aparece en el numerador en ambos términos. En este término de la izquierda aparece 2 veces porque está al cuadrado y aparece una vez en el término de la derecha. Entonces vamos a cancelar una vez en cada lugar. Si acá tengo 2 veces ese factor, se va. Por lo tanto, quitamos el exponente 2. Aquí está una sola vez, desaparece completamente. Y aquí está 4 veces el factor, quitamos una vez y nos queda 3 veces. En limpio, esto que está acá es lo que está acá a la derecha. Ahora vamos a aplicar la prueba distributiva y alguna multiplicación que hay planteada. 3 por 2x son 6x, 3 por 5 son 15. Y el 2 por 2 de acá es el 4 que está acá. Ahora bien, tenemos e a la 3x menos 6 en ambos términos, es un factor que se repite porque ambos son productos. Fíjense que el primer término es una multiplicación que tiene este factor, y el segundo término también es una multiplicación porque estoy haciendo por 4 y tengo este mismo factor. Vamos a hacer extracción de factor común, entonces lo escribimos una sola vez, entre paréntesis, que en realidad podría omitirse el paréntesis, dado que es una potencia. Pero bien, ¿cómo hacemos para sacar factor común? Escribimos ese factor que se repite y entre paréntesis colocamos lo que nos queda. 6x más 15, 6x más 15, menos 4, menos 4. Y ahora sí, reducimos esta expresión, 15 menos 4 nos queda 11, y listo. Esta es la expresión entonces para la derivada de esta función que teníamos acá. Pasemos al segundo ejemplo. Tenemos un producto de dos funciones, una es una potencia y otra es una función trigonométrica. Entonces, la derivada del producto era derivada del primer factor por el segundo más el primer factor por la derivada del segundo. Es decir, cruzado, podemos decir. ¿Sí? Derivamos uno en un caso y otro en el otro. Entonces sería derivada de 2x más 3 al cubo, que es el primer factor, por el seno de 5x más 7, que es el segundo factor, más el primer factor sin derivar por la derivada de la función trigonométrica, que es el segundo factor. Derivemos entonces. Derivada de una potencia. El exponente pasa multiplicando, se le resta un grado al exponente y multiplicamos por la derivada de la base porque es una función compuesta esta potencia. Acá copiamos esta función porque esta no se deriva. Acá hacemos lo mismo con esta otra. Y vamos a derivar la trigonométrica, que es la del seno, es el coseno. Pero por ser compuesta se multiplica por la derivada de este ángulo que es 5x más 7. Siguiente paso. Hagamos las operaciones involucradas. 3 menos 1 es 2. La derivada de 2x más 3 es 2. Lo demás se copió igual, acá también. Y la derivada de 5x más 7 es 5. O sea, simplemente se derivó lo que estaba indicado en este paso y se restó esto que está acá. Lo demás quedó incambiado. En el siguiente paso vamos a hacer algunas operaciones, como por ejemplo, multiplicar el 3 por el 2, de ahí nos quedó el 6. Y nada más. Esto se podría seguir operando, pero va a quedar muy complicado. Se podría, por ejemplo, aplicar cuadrado de binomio, hacer distributiva con el 6, después transformar este seno que me quede en función del coseno y me va a quedar una función con una raíz cuadrada que va a quedar preciosa y creo que no va a aportar nada, por eso lo dejamos planteado hasta acá. Pasemos a este tercer y penúltimo ejemplo. Tenemos una división donde el numerador es una raíz cuadrada. Entonces, por ser división, aplicamos la derivada de la división, que sería derivada del numerador por el denominador menos el numerador, sin derivar, por la derivada del denominador, todo sobre el denominador al cuadrado. Ahora bien, vamos a hacer las derivadas que tenemos indicadas. Tenemos la derivada de una raíz cuadrada. La fórmula en la tabla de derivadas era u' sobre 2 raíz de u. O sea, u', la derivada de este polinomio, sobre 2 por raíz cuadrada de u. Simplemente que este 2x más 1, como esto nos queda una división, lo incorporamos arriba, en el numerador,
multiplicando. ¿Sí? Porque la derivada de esta es una fracción, esto que está acá, multiplicada por esto. Simplemente multiplicamos los numeradores, es decir, el 2x más 1 quedó arriba en esa fracción. Se podría haber escrito acá a la derecha, pero la incorporamos para que quede estéticamente más cómodo. Y la derivada de 2x más 1 es simplemente 2, que es este 2 que aparece acá a la derecha de la raíz. Fíjense que está fuera de la raíz. Este 2 es la derivada de 2x más 1. En el siguiente paso vamos a derivar esto que está planteado acá. Derivada de este polinomio es 14x menos 6. Y este 2 se colocó adelante simplemente de la raíz. El orden de los factores no altera el producto. Entonces vamos a copiar en limpio esto último que nos quedó para poder seguir trabajando y no amontonar tanto las ecuaciones ni reducir tanto la letra para que se distinga bien, ¿sí? Esto fue lo que teníamos en el paso anterior copiado en limpio. Vamos a agregar lo que sigue. No se asusten. Vamos de a poquito, paso por paso. Acá hay una división y tenemos en este factor dos números pares y acá tenemos un 2. Vamos a dividir 14x menos 6 entre 2. Nos queda la mitad, 7x menos 3. O sea, la mitad de 14x, 7x, la mitad del 6 es el 3. Lo demás no se cambió, simplemente que cuando hice la copia, el 2 lo volví a poner acá a la derecha, distraído, y acá lo dejé adelante, pero es lo mismo, el orden de los factores no altera el producto. No importa si es 2 por la raíz cuadrada o la raíz cuadrada por 2, es lo mismo. Bien, en el siguiente paso lo que vamos a hacer es hacer como un denominador, porque tenemos una fracción acá y acá algo que no es una fracción. Entonces lo que se hace es multiplicar este que no tiene un denominador por el denominador de la otra. Fíjense que todo nos queda sobre esta raíz cuadrada que está acá. Este primer término quedó igualito, no se hizo nada. Y en el segundo término simplemente se copió acá y se multiplicó por este que está acá. ¿Sí? Regla de operación de fracciones básica. ¿Sí? Bien, ¿qué se hace en el siguiente paso? Distributiva de este producto. 7x por 2x, 14x al cuadrado. 7x por 1, 7x. Menos 3 por 2x, menos 6x. Menos 3 por 1, menos 3. Y después, esas dos raíces cuadradas, como son idénticas, se escribieron como una sola elevada al cuadrado. Porque multiplicar dos factores idénticos es lo mismo que hacer una potencia. ¿Y qué más se hizo? Teníamos una fracción dividido algo. Se multiplica el denominador de la fracción por el divisor. Simplemente es una regla de las operaciones con fracciones. En el siguiente paso cancelamos este 2 con la raíz, ya que una potencia se cancela con una raíz. Esta parte quedó sin modificar y el denominador tampoco se modificó. Solamente se tachó el 2 con la raíz. En el paso siguiente, lo que se hace es la distributiva. 2 por 7x al cuadrado se plantea y 2 por menos 6x. Es decir, quedó en limpio lo que teníamos acá y se hace la distributiva. Pero además se hace otra cosa. Este 7x con el menos 6x se juntan en una simplemente x, que es lo que está acá. El 14x al cuadrado es este, la x salió de ser esta resta, el menos 3 es este que está acá, y a la distributiva 2 por 7x al cuadrado queda menos 14x al cuadrado y 2 por menos 6x queda 12x, pero como son negativos ambos, queda sumado. El denominador no se cambió, y en el último paso simplemente cancelamos los 14x al cuadrado porque son de signos opuestos, x con 12x nos queda 13x y nos quedó el menos 3. Y así queda entonces la penúltima derivada de esta serie de ejemplos. Y pasemos a la última, que podría decir que nos quedó de postre, porque no es cortita precisamente. Veamos, supongamos que tenemos una función donde hay un producto de 3 factores. Y bueno, podemos agrupar propiedad asociativa de la multiplicación y derivar de esa forma. ¿Sí? Vemos un factor como el producto de estos dos y el otro factor la raíz. La derivada del producto es derivada del primer factor por el segundo factor más el primer factor por la derivada del segundo factor. ¿Sí? O sea que tomé como factor la exponencial por 2x. Ese es un factor único, lo tomé así. Si bien son dos en realidad, pero lo tomé como uno para poder aplicar la fórmula de la derivada del producto.
Bien, una vez que tenemos esto planteado, que es la aplicación de la derivada de un producto, vamos a derivar los factores que quedaron señalados aquí. Este a su vez es un producto. No podemos obviar eso cuando hacemos la derivada del producto. Nos queda lo que está entre paréntesis recto. Esa es la derivada de esto que está acá. Vamos a analizarla. Por ser un producto es derivada del primero, es lo que dice acá, por el segundo, más el primero, por la derivada del segundo. Por eso digo que todo lo que está entre paréntesis recto es esta derivada que está acá. Después copiamos la raíz cuadrada, copiamos este producto que está acá porque no está aplicado con derivada, y tenemos la derivada de esta raíz cuadrada, que por ser compuesta es la derivada de 4x más 1 sobre 2 veces la raíz u' sobre 2 raíz de u. Esa es la fórmula que se usó para derivar una raíz cuadrada compuesta. Bien, vamos a seguir quitando primas, es decir, derivando lo que está marcado para derivar. Acá tenemos una exponencial que es compuesta. Por lo tanto, se multiplica la misma exponencial por la derivada del exponente. Este 2x se copió y la derivada de este 2x que está acá quedó como 2. La exponencial esta simplemente se copió. La raíz cuadrada se copió, este factor de acá se copió, el denominador se mantuvo y la derivada de 4x más 1 es 4. Bien, vamos a copiar esto que está acá abajo en limpio para poder seguir. Es esto que está acá. Continuemos entonces. No se asusten. Es largo el proceso, pero no es imposible de entender si somos minuciosos y si prestamos atención paso por paso. Lo que está acá en el paréntesis recto es ahora lo que está acá en la llave. Veamos. Esta exponencial es esta. La derivada que está marcada acá es el paréntesis recto. El 2x es lo que se copió y esto se copió tal cual. Simplemente se agregó llave porque al tener que utilizar paréntesis recto, lo correcto es usar llave. Acá no teníamos paréntesis recto, solo eran curvos, por eso usábamos recto por fuera. Pero al haber rectos, tengo que usar llaves. Vamos a analizar el cambio de acá a acá. Lo único que cambió, como pueden ver ya que esto fue copiado idéntico, es esta derivada, que es la de una división que se planteó acá. Derivada del numerador por el denominador menos el numerador por la derivada del denominador sobre el denominador al cuadrado. Esta raíz cuadrada se copió, esto se copió, y acá se canceló el 4 con el 2, se simplificó, 4 sobre 2 nos queda 2, por eso dejamos un 2 solamente y se fue el 2 en el denominador. Y eso es este paso. Veamos ahora el paso siguiente, ¿qué es lo que se hizo? Se derivaron las cosas indicadas aquí. La derivada de menos x es menos 1, la derivada de x más 2 es 1. Y en lo que es toda esta llave fue lo único que se hizo. Nada más. Lo demás se copió igual. Vamos al último paso de esta imagen que tenemos aquí. Se hace distributiva. Menos 1 por x queda menos x. Menos 1 por 2 son menos 2. Y esto que está acá, 1 por algo queda igual, o sea que ni lo tomamos en cuenta el 1. Menos x pasa a ser más x. Lo demás se dejó igual. Y esta expresión, de nuevo, por ser la última en esta transparencia, la volvemos a copiar y dejarla en limpio para seguir operando, ya que esto lleva mucho espacio. Tampoco quiero reducir demasiado el tamaño de los caracteres para que se pueda distinguir bien. No se asusten. Sigamos analizándolo. ¿Qué se hizo acá? Menos x con x se canceló, por eso quedó solo este menos 2 que aparece aquí. Lo demás quedó igual. En el siguiente paso, este 2x se incorporó a esta fracción, porque estoy multiplicando una fracción por algo que no es fracción. ¿Sí? 2x por menos 2 quedó menos 4x, y es lo que está acá. En este paso. Menos 4x. Lo demás quedó exactamente igual, y acá también. No se modificó nada más que un detalle. Nada. Solamente este. Siguiente paso. Tenemos acá algo que multiplica una fracción. Vamos a incorporar esta exponencial al numerador. Simplemente se colocó esta exponencial a la derecha de 4x, se podía haber puesto a la izquierda, es lo mismo.
lo puse a la derecha para ahorrarme un paréntesis simplemente. ¿Sí? O sea, multipliqué esto por esto, me quedó entonces acá escrito la exponencial. Y no se hizo absolutamente más nada. Siguiente paso es copiar esto en limpio para poder seguir. Veamos, esto fue lo que teníamos recién. ¿Qué se hace ahora? Tengo una fracción a la que le sumamos algo que no es fracción. Entonces vamos a hacer como un denominador, multiplicando por este denominador todo este término para poder extender la barra y que quede como una única fracción. Así que entonces extendemos la barra, el denominador que colocamos es este que está acá, el primer término queda exactamente igual porque ya tenía denominador, y este se copia esto que está acá y se multiplica por el x más 2 al cuadrado que está acá. Lo demás quedó idéntico. Siguiente paso. Lo que se hizo de acá para acá fue desarrollar este cuadrado de binomio. Cuadrado del primero, x al cuadrado, el doble del primero por el segundo, o sea, el doble de x son 2x, por 2 nos queda 4x, y el cuadrado de 2 es 4. Lo demás no se tocó. En el siguiente paso lo que se hizo fue propiedad distributiva. Este 2 multiplica todo el paréntesis, nos queda 2 por x al cuadrado, 2x al cuadrado, 2 por 4x, 8x, y 2 por 4, 8. Y nos quedó lo demás totalmente incambiado. Volvemos a copiar esta última etapa, es lo que tenemos acá, y seguimos operando. Que no haya puesto el igual acá no quiere decir que haya terminado, no se ilusionen. Esto es largo, pero no es imposible. En este paréntesis recto tenemos en el numerador dos grandes términos. Uno es este que es un producto y este también es un producto. Y hay un factor que se repite. Vamos a sacar factor común que es la exponencial. Entre paréntesis colocamos lo que tenemos. 2x al cuadrado más 8x más 8, que es esto que está acá. Y le agregamos el menos 4x. Simplemente eso. Lo demás no se cambió, salvo un detalle estético. Esta exponencial la pasamos para esta fracción. Lo podríamos haber hecho antes, lo hicimos acá simplemente. Pero a veces conviene no amontonar demasiados pasos en una etapa, porque se pueden confundir. Se hizo en este paso, ¿sí? Esta exponencial se puso acá, junto con el 4x, para que quedara todo como una única división. Bien, se redujo este polinomio, 8x menos 4x son 4x, y lo demás quedó igual. Y esta etapa, que está acá, el último paso, lo volvemos a copiar en limpio. Vamos ahora a continuar operando. Pierdan el miedo. Bien, ¿qué se hace acá? Vamos a hacer como un denominador. ¿Sí? Tenemos dos fracciones que se están sumando. Esta tiene por denominador x más 2 al cuadrado y esta raíz de 4x más 1. Pero además vamos a incorporar este factor a este numerador que está acá, porque estoy multiplicando algo por una fracción. Entonces, ¿cómo hacemos el común denominador? Tenemos un denominador acá y un denominador acá que no tienen nada en común, o sea, no hay que uno sea múltiplo de otro como para buscar un denominador fácil, simplemente vamos a multiplicar cruzado, en diagonal. Es decir, todo el numerador de acá por el denominador de acá, todo el numerador de acá por el denominador de acá. Y de abajo en el denominador multiplicamos estos dos. Así que fíjense que nos queda como denominador x más 2 al cuadrado por esta raíz. ¿Sí? Multiplicamos los dos. Y arriba en el numerador tenemos todo este factor, que es esto que está acá, por esto, porque dijimos que íbamos a incorporar esta parte al numerador, por el denominador de esta otra. ¿Sí? Eso para hacer como un denominador. Y en este otro caso, vamos a tener que multiplicar esta expresión por x más 2 al cuadrado, que es lo que dice acá. Esto que quedó espantosamente feo es eso. Simplemente lo que se hace cuando tenemos una suma de fracciones. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Tengo dos raíces cuadradas idénticas, las agrupamos en una sola. Como que quedara simplemente una al cuadrado, porque es lo mismo. Y acá tenemos un cuadrado de binomio que lo vamos a desarrollar. Cuadrado del primero, el doble del primero por el segundo y el cuadrado del segundo. Cancelamos en el siguiente paso el 2 con la raíz cuadrada, simplemente nos queda 4x más 1. Y acá vamos a hacer distributiva. Este 4x por todo el polinomio. 4x por x al cuadrado es 4x al cubo,
4x por 4x son 16x al cuadrado. Y 4x por 4 son 16x. Y esto que nos quedó a lo último lo vamos a escribir de nuevo en limpio para seguir operando. Y ya, como pueden ver, esto está terminándose. Tenemos acá algo que no tiene un igual y está subrayado en negrita. Eso nos ilusiona a que ahí termina. Veamos si es así. Esto es lo que teníamos en el paso anterior. Ahora, hagamos la distributiva. 2x al cuadrado por 4x. 8x al cubo. 2x al cuadrado por 1. 2x al cuadrado. 4x por 4x. 16x al cuadrado. 4x por 1, 4x. 8 por 4x. 32x. 8 por 1, 8. Y esto lo dejamos por ahora como está. En el siguiente paso sacamos factor común, la exponencial que se repite en ambos términos, una sola vez. Eso se hace en el siguiente paso, Vamos a reducir un poco esto primero. El 2x al cuadrado con el 16x al cuadrado nos da 18x al cuadrado. 4x con 32x son 36x. Y esto queda igual. Entonces se obtiene este polinomio un poquito más reducido. Y ahora sí, lo que dije recién, vamos a sacar factor común, que es la exponencial por estos dos polinomios juntos. 8x a la 3 más 18x cuadrado más 36x más 8, lo copiamos acá. Y este otro lo copiamos acá. Último paso, simplemente reducimos. 8x al cubo con 4x al cubo es 2x al cubo. 18x al cuadrado con 16x al cuadrado son 34x al cuadrado. 36x más 16x son 52x. Y el 8 que tenemos acá, lo copiamos acá. Y esta expresión es la forma reducida, digamos, de la derivada de esta función. Como pueden ver, súper divertido. Y bueno amigos, con esto terminamos este cuarto video de derivar funciones. Espero que les sea útil. Creo que a veces hay que mirar algunas partes más de una vez para comprenderlas porque son muy largas. No por lo difícil que puedan ser, sino que porque son muy extensas. Pero bueno, un gran abrazo para todos. Saludos.